En la palabra de Dios se encuentra toda la verdad y más, nada más que la verdad. En el mundo del cristianismo evangélico, así como en otras denominaciones o ramificaciones dentro del pentecostalismo y dentro del cristianismo evangélico, se han interpretado varios, si no bastantes versículos o textos de la palabra de Dios que se han sacado fuera de contexto, dando paso a herejías eh, destructoras que han creado falsas doctrinas, que han atentado contra la seguridad de la salvación del creyente en Cristo Jesús. Uno de esos versículos muy famosos y muy citado, por cierto, en un montón de iglesias evangélicas, es aquel famoso versículo que se encuentra en Hebreos 12. Hebreos 12, donde la palabra del Señor dice así, Hebreos 12:14. Fíjense bien y le va a parecer conocido este texto y le va a sonar bien familiar porque quizás ya lo ha escuchado o lo escucha en el medio de transporte donde usted va, en los buses, los microbuses, en donde quiera que usted ande, en estas iglesias emocionalistas, por ejemplo, estas iglesias que creen en algunos dones que ya no están vigentes. Dice esto, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dicen ellos, insisten ellos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, con este versículo mal interpretado y sacado de su contexto, para poder tener un pretexto, para poder sabotear la gracia salvadora del Señor a través de Jesucristo, dicen ellos, ya ve que la salvación sí se puede perder, que sin santidad nadie verá al Señor. Eh, por eso tenemos que vivir al 100% siempre en santidad. Estar en la iglesia las 24 horas, solo en vigilias, solo en ayunos, solo procurando vivir en santidad y apartarse totalmente del mundo. Todas esas cosas son ciertas. El Señor nos ha llamado a vivir en santidad. A los cristianos el Señor nos ha llamado a que vivamos en santidad, no a que andemos en pecado. Eso es cierto. El Señor nos llama a una vida de santidad. Dice la palabra de Él que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de los pecados sexuales, que nos apartemos de fornicaciones, dice Él, porque son unos pecados tan terribles que traen desgracia a la vida del ser humano, aunque son placeres, pero traen desgracia y consecuencias muchas veces dolorosas y negativas a la vida de los seres humanos. Entonces, dice que sí, que sin santidad nadie verá al Señor. Y si es necesario congregarse, hay que congregarse. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, sí, ayunar no es una orden, no es un mandamiento, no es una doctrina, porque no se puede hacer doctrina de versículos aislados o de un solo versículo. Eso es parte de las reglas de interpretación bíblica, lo que conocemos como hermenéutica. Entonces, lo que quiere decir este texto, y con esto con esta explicación breve, debido al tiempo, pretendo que juntos ustedes y yo aprendamos de una vez por todas lo que quiere decir este famoso texto citado a medias, sin tomar en cuenta el contexto anterior, el contexto inmediato y el contexto posterior, para poder entender lo que quiere decir este texto de Hebreos 12:14. Se lo voy a volver a leer y dice, perdón, seguid la paz con todos. Oiga bien lo que dice. Es como que dijera, sigan la paz con todos los cristianos, a los cristianos hebreos, porque le está hablando a los hebreos, no a los gentiles, que somos nosotros, pero tiene una aplicación, por supuesto. Dice, seguid la paz con todos, es decir, cristianos hebreos, sigan la paz con todos los vecinos, con sus amigos, con sus familiares,
con otras personas de otros lugares. Vivan en paz, sigan la paz con todos. Oiga bien lo que dice, coma, y la santidad. La palabra santidad no significa no pecar. La palabra santidad no significa como esos mártires que han canonizado, que supuestamente eran santísimos, pero quizás eran más perversos que todos nosotros juntos. Entonces, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es aquí donde vienen, y como ya dije, retuercen las escrituras, distorsionan el verdadero significado de este texto sagrado. ¿Y por qué yo debo defender la justa y correcta interpretación de la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. No es el periódico, no es el diario, no son las noticias. Es la palabra de Dios santa, pura y bendita por los siglos de los siglos. Es el mensaje de Dios. No puedo yo, conocedor de la Biblia, permitir que estas mentiras y distorsiones de la palabra del Señor se sigan propagando y proclamando. Y es por eso mi deber moral enseñarles o compartir a todos ustedes lo que significa este texto. Volviendo al texto dice, y la santidad. Muchas veces estos emocionalistas procuran vivir una falsa vida de santidad religiosa farisaica. Ellos piensan que por caminar encorvados, ellos piensan que por andar de manga larga, de camisa, con los botones hasta el cuello, hasta el pescuezo bien apretados, con una gran Biblia debajo del brazo, con pantalón de vestir y caminando bien cerraditos y viendo así para abajo, y no viendo cosas del mundo, ni entretenimientos que hay en el mundo, piensan ellos que ya son más santos que todos nosotros. Pero la Biblia dice que se engañan a sí mismos, porque la palabra santidad no significa eso. Santidad significa que el cristiano se debe apartar para el Señor. La palabra santidad significa consagrarse para el Señor. En este caso, los cristianos tenemos que practicar la santidad para cada día más y más, apartarnos más para aquel que nos salvó, para aquel que nos redimió, para aquel que nos lavó con su sangre, para aquel que nos dio la salvación eterna, que no se pierde, que jamás se va a perder. Entonces sí, debemos practicar la santidad, sí debemos congregarnos, si podemos ayunar, si no le hace daño para la salud, puede hacerlo. Tenemos que velar y orar. Tenemos que resistir al diablo para que él huya de nosotros. Y sí, en resumen, sí, debemos buscar la santidad. Pero, ¿para qué debemos buscar la santidad? Como dice este texto. Y la santidad, y oiga bien, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, esta palabra nadie, ellos por la haraganería de estudiar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, Pedro, refiriéndose a Pablo, dijo que Pablo en muchas de sus epístolas habían varias cosas difíciles de entender. Oiga bien, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. La palabra indocto significa ignorante de algo, y la palabra inconstante se traduce como haraganes. Entonces, por eso, los que leen este texto así, no investigan, no se esfuerzan por la haraganería, por la holgazanería de quemarse las pestañas estudiando la palabra de Dios, comprando un comentario, orando, pidiéndole la guía al Señor, investigando más con otras fuentes, preguntándole a otros pastores o pastores sabios con conocimiento amplio. Se van por la haraganería, se vuelven indoctos o ignorantes y tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Pero el peligro es que tuercen la palabra de Dios. Está bien que torcieran la palabra de mi palabra. Está bien que torcieran lo que dice cualquier otro libro. Está bien que sacaran de contexto lo que dice el periódico, el diario. Está bien que sacaran de contexto y distorsionaran cualquier otra cosa, una revista. Pero es la palabra de Dios. Por eso debemos ser celosos.
Entonces dice, sin santidad, sin la cual nadie, dicen ellos, verá al Señor. Ya ve, hermano, que sin vivir en santidad nadie va a ser salvo. No, la salvación no es por la salvación no es por vivir en santidad. La salvación no es por ser santos. ¿Quién ha dicho eso? La santidad es por poner mi fe y mi confianza en Cristo Jesús como mi único Salvador personal. Mi salvación no está basada en mis obras sucias y corruptas. Mi salvación no está basada en que si me siento salvo o en que si veo un partido de fútbol ya no soy salvo, o que si no me siento salvo ya no soy salvo. No, mi salvación está basada en la gracia y en la seguridad de la promesa de Dios en su palabra. Por eso la salvación jamás se va a poder perder, porque es Dios quien la da. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esta noche, después de esta breve explicación, de esta corta introducción de algunos minutos que espero que les sirva de provecho a ustedes. Ustedes pueden hacer otro video en un futuro y mejorar mucho esta información, sacarla con mucha más claridad. Yo se las comparto como una guía. Y les voy a explicar lo que quiere decir este texto. Primero les está hablando a los hebreos. Por eso está en el libro o la carta a los hebreos. Y en segundo lugar, lo que significa este versículo, tomando en cuenta el contexto anterior donde dice, seguid la paz con todos. Como cristiano, debo seguir la paz con todos mis vecinos, procurar vivir en paz y procurar vivir una vida santa, no perfectísima, porque nadie, el que lo diga que vive en santidad, es un mentiroso, porque nadie puede vivir en santidad absoluta, nadie. Entonces dice, lo que quiere explicar el texto es esto, que yo tengo que estar en paz con todos, procurar la paz con todos. Eso es muy bueno y necesario, hay que vivir en paz. La paz trae muchos beneficios saludables. La paz trae paz mental, trae salud física, salud emocional, salud psicológica, a todo nivel. La paz es saludable. De hecho, el Señor nos da su paz, no como el mundo la da, dice, sino como solamente Él la puede dar. Debemos estar en paz con todos, y debemos estar en santidad o practicar una vida de santidad, no para creernos mejor que los vecinos, no para menospreciar a los vecinos que toman, que se emborrachan, que mujerean, que fuman, que se endrogan, que van a bailes, que no van a ninguna iglesia, para yo creerme mucho mejor o superior a ellos, solo porque supuestamente vivan una falsa santidad farisaica, como muchos lo hacen. Nosotros somos pecadores, igual que los vecinos, solo que perdonados y redimidos por haber creído en Cristo Jesús. Y tenemos una mejor esperanza que los vecinos inconversos. Y queremos que los vecinos inconversos conozcan al Señor para que tengan esta seguridad también. Pero lo que quiere decir el texto, continuando con la explicación, es esto. Tenemos que estar en paz y tenemos que vivir en santidad para que los vecinos, para que la gente a mi alrededor, mi círculo social, mi familia, mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, en donde quiera que yo me mueva, para que con la santidad que yo practique, la gente inconversa pueda ver al Señor en mí. No es que yo no voy a ver al Señor y me voy a quedar en la condenación por no vivir un segundo en santidad. Entonces, eso significa, recuerde, dos cosas. Número uno, tenemos que procurar la paz con todos. Porque no se mira bien que los hermanos evangélicos andemos de pleitistas, ni de guerrilleros, ni peleando, ni llevando, ni sacando el corvo, ni sacando el garrote, ni insultando con palabras sucias, como conviene a santos, dice la palabra de Dios. Debemos estar en paz y debemos practicar una vida de santidad práctica, que es cada día entregarle al Señor mis debilidades que hacen ver mi vida cristiana fea, que me apartan de la comunión con el Señor.
Por eso yo debo vivir en santidad, no para mantenerme salvo, no para mantener mi salvación, sino para dar buen testimonio a todos aquellos que me miran. Si me miran que yo vivo en paz o procuro vivir en paz, y si me miran que yo procuro vivir en santidad, la gente va a ver a Dios en nosotros. Eso es lo que significa el versículo. La gente verá a Dios en nosotros. Entonces, esta noche, leyéndoles lo que la palabra del Señor dice y explicándoles la palabra del Señor dentro de sus contextos, espero que les sirva de un aprendizaje sano, de la sana doctrina de la palabra de Dios, que debemos cuidar, debemos combatir ardientemente por defender la fe. La Biblia dice que debemos taparle la boca a los falsos maestros y debemos corregir lo que está deficiente en el cuerpo de Cristo. Y parte de corregir lo deficiente en el cuerpo de Cristo es interpretar correctamente este versículo y muchos otros que en videos posteriores o futuros les voy a estar compartiendo para que juntos, como ya dije, aprendamos de la palabra de Dios para poder saber que no estamos distorsionando la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Así que eso es lo que los quería compartir. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, si no están de acuerdo, pueden no estar de acuerdo y seguir distorsionando la palabra de Dios. Pueden no estar de acuerdo y seguir engañados en sus creencias, distorsionando la palabra de Dios. Van a cargar juicio a sus vidas y van a condenar a muchos al infierno por la confusión de malinterpretar la palabra de Dios. Así que después de esta exhortación, siempre lo hago con mucho afecto, con mucho cariño y respeto, pero con la autoridad de la palabra de Dios. Así que los dejo, que el Señor les bendiga. Y repito, si tienen dudas, preguntas de algo que no alcancemos a comprender, juntos, ustedes y yo, lo podemos aprender, podemos escudriñar la palabra de Dios y aprender de Dios, del Señor, todos juntos. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, y gócense en su salvación. Que el Señor les bendiga. Cuídense.